muertos hablan y los cuerpos despiertan, mi experiencia como estudiante de medicina forense se volvió un misterio. Adéntrate en el relato donde la muerte no es el final, sino el inicio de un misterio que despierta los sentidos y estremece el alma. Si tienes videos o historias que quisieras que se compartan en este canal, no dudes en enviarlo al correo que ves en pantalla o como un mensaje directo a mis redes sociales. Estaba estudiando la carrera de medicina forense y me correspondía realizar mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Al darme la bienvenida, el administrador del hospital sugirió llevar siempre una cruz, argumentando que ser creyente me sería más beneficioso. Esto me desconcertó, pues soy escéptico por naturaleza, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve allí, mi compañero me advirtió: sobre la puerta hay una luz roja. Si la ves encendida, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte, un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. Ante lo mencionado por mi compañero, pero ten cuidado, podrías presenciar algo adicional. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y, a un costado, estaba un cuerpo. La sábana se movió ligeramente, como si algo o alguien estuviera debajo. Me acerqué para moverlo del lugar cuando se sienta de un solo movimiento. Arropado entre las sábanas, percibí el inquietante movimiento de su mandíbula. Me alejé con ansias de recostarlo nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, sus palabras resonaron, rompiendo el silencio. Él dijo: «Bárbara, Bárbara, ya vienen por ti, Bárbara». En ese momento crítico mi colega apareció y con un tono urgente sugirió que debíamos rezar. Sin perder tiempo, empezó a recitar un Padre Nuestro. Una sombra se deslizaba por la habitación, devorando la luz a su paso. En ese momento me encontré perdido, sin tener claro qué hacer o en qué pensar. Yo no lo podía creer. Le grité: «¿Está vivo? ¿Está vivo o no?». Mi colega me observó y respondió: «No, hermano, a este ya le hice la autopsia en la tarde, no está vivo». En ese momento sentí como se me helaba la sangre. ¿Cómo puede ser? No lo entendía. Él notó que estaba asustado y me dijo: «Relájate, te voy a explicar. Hace bastante tiempo, en esta morgue, la gente cuenta que a veces ven cosas extrañas, como sombras o formas que dan miedo. A veces, los cuerpos hacen ruidos extraños, lloran o gritan. Recuerdo ver uno levantarse de la mesa y dar 2 pasos antes de caer al suelo. ¿También lo has visto?». Yo estaba muy sorprendido, pero no entendía el motivo. Entonces le pregunté: «¿Por qué?». Me dijo: «Algunos piensan que hay una explicación, no sé si la creas, pero dicen que vivía una señora que hacía cosas raras cerca del hospital, como una especie de bruja o curandera. Dicen que ella hacía algo malo con los enfermos. Entraba al hospital y se quedaba al lado de la cama de un paciente diciendo: «Tú vas a morir, tu alma arderá en el infierno». Después de eso, el paciente no vivía más allá de esa noche en el hospital. Después de que ella le dijo eso al paciente, la familia se quejó porque sufrió un ataque al corazón y falleció. Después de eso, el hospital la envió a una casa para ancianos. Pero ella maldijo este hospital, pronunciando que todos los que murieran aquí, incluso después de la muerte, no encontrarían descanso. Por eso, la morgue es conocida por estas historias. Terminé mi trabajo y me fui a casa, un poco confundido y sin saber bien qué pensar. Decidí dejar que las cosas simplemente pasaran. Después de algunos días, me tocó hacer otro servicio. En esta ocasión, me asignaron la tarea de trabajar con una niña que había fallecido la noche anterior. Tenía alrededor de 10 años
La situación era difícil de comprender y aceptar. Al empezar a trabajar, sentí como algo tomaba mi mano que estaba apoyada en la mesa. La sensación fue desconcertante y perturbadora. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba muy fría. Me dijo: «Mi mamá, ¿dónde está mi mamá?». Yo pegué un grito y me caí al suelo. Me levanté con dificultad, moviéndome lentamente para abandonar aquel sitio. La extraña atmósfera en la morgue me hizo tomar la decisión de no volver nunca más, sintiendo que algo perturbador se ocultaba entre esas paredes frías. Entre las sombras del miedo, descubrí que la verdadera valentía no siempre reside en enfrentarse a lo desconocido, sino en tener el coraje de alejarse y buscar la paz en rincones más iluminados de la vida.